Flecha Antigua. Hablar de Dios, surgen muchas inquietudes, surgen muchas teorías. De hecho, sabemos que hay miles de religiones y cada una de ellas tiene variantes, ¿no?, de lo que significa Dios, ¿no?, de lo que significa el Creador. Sin embargo, ambos coincidimos en que la teoría religiosa, la visión religiosa, no nos convenció, no nos llenó, digamos, del todo, ¿no?, en lo que concierne al conocimiento absoluto de lo que es Dios, ¿no?, de lo que es el Dios vivo. Y esto, por supuesto, nos llevó a buscar más allá. La verdad, yo desde muy niño empecé como a sentir la inquietud, y dentro de esa inquietud me refiero a sentir inconformidad con lo que se me presentaba o con lo que se hablaba de lo que era o de lo que es Dios, la espiritualidad, la relación con un creador. Y estoy hablando de la tradición que uno trae, ¿no? La tradición que se le transmite a uno de familia, en mi caso el catolicismo, que yo creo que es el predominante en América Latina y en muchas de nuestras familias. Y bueno, eso fue como lo que se me enseñó a seguir a través de rituales. Luego de que salí del colegio, del bachillerato, pues yo iba más inclinado al pensamiento de que mejor no creer en Dios, además impulsado por la injusticia que veía en el mundo, que es la base de muchos de los ateos, ver de que la realidad del mundo no refleja una inteligencia superior en términos de cómo funciona el sistema. Y precisamente en ese análisis me di cuenta de que, bueno, lo que yo veo es que la religión es cómplice de preparar al ser humano para hacerle útil al sistema, como para quitarnos las culpas y permitirnos adornar, permitirnos perfumar una vida que en realidad no tiene sentido, pero que yo la adorno y la perfumo a través de estar cerca de Dios porque hago parte de una religión y la religión me permite y la religión necesita en parte que yo sea partícipe de ese sistema donde produzco y consumo, produzco y consumo, produzco y consumo, y ese producir y consumir se ve santificado, aprobado o con la venia supuestamente de Dios a través de la religión. Entonces, mis reflexiones fueron tendiendo primero a sentir de que no, a ver, no puedo definir, porque no conecto con las religiones y porque hay injusticia en el mundo, no son la prueba suficiente para decir que Dios no existe. ¿Por qué? Por la belleza que tiene la vida, la naturaleza, mi cuerpo, o sea, esta inteligencia que se manifiesta en la creación. Esa creación me decía, no, sí tiene que haber un origen más inteligente. Ok, entonces vamos a buscar ese origen inteligente y no nos vamos a dejar detener por esta cuestión de la religiosidad. ¿Qué pasa con este análisis? Que entra una contraposición allí. Resulta que el sistema que acolitan las religiones es el que de manera inconsciente e ignorante está destruyendo la naturaleza que me permite recordar a Dios. Eso que yo encontré como algo incoherente, como a ver, por eso es que las religiones no me cuadran con Dios, porque acolitan un sistema que destruye lo que sí me acerca a que haya una inteligencia divina. A mí tampoco me llamó la atención el tema de ir a la iglesia. De hecho, estudié muchos años en un colegio evangélico, ¿no? Evidentemente todos los días, cada mañana se predicaba, se enseñaba, se leía la Biblia y era obligatorio estar allí porque era una materia y bueno, y si no la perdías, entonces pues, uno lo hacía. Sin embargo, en esa experiencia, si bien no me conecté con la enseñanza o más bien con la estructura, ¿no?, de una religión, sí me conectaba en ciertos momentos con el mensaje de Jesús. Digamos que no estaba de acuerdo con como tú dices, la etiqueta del pastor, de que el estar ahí me acercara a Dios, pero sí me llamó la atención en muchos momentos el mensaje de Jesús. Y esa fue, digamos, que el punto de conexión, porque en muchas ocasiones también llegué a pensar que Dios no existía. Incluso yo decía, bueno, yo como que soy ateo, porque no creo en el Dios que las religiones enseñan, me parece un Dios injusto, me parece un Dios que le falta inteligencia, sabiduría. Sin embargo, en el mensaje de Jesús hay lógica,
Y esa chispa, esa conexión fue la que, digamos, no dejó que yo totalmente perdiera esa necesidad de seguir encontrando respuestas de lo que es Dios. Hay otras corrientes filosóficas que también te entregan una visión un poco distinta de Dios, pero que no es suficiente, porque por un lado la religión te lo enseña bajo una creencia, bajo un dogma, incluso bajo un miedo, pero las corrientes místicas, filosóficas, ya te lo empiezan a mostrar desde un punto de vista más metafísico, más esotérico, y entonces ahí tampoco me llamó la atención eso, ¿no? Yo lo quería, sentía la necesidad de encontrar respuestas lógicas, ¿no? Sobre todo respuestas vivas, respuestas que realmente me entregaran una imagen mucho más ajustada a la verdad. Y ahí es cuando empiezo una búsqueda y bueno, me encuentro con un conocimiento que en gran parte, digamos, se nutre del mensaje entregado en diversos tiempos de la humanidad por lo que se llamaron profetas y mensajeros, y en muchos casos contactos de las estrellas, que trajeron al planeta Tierra diversos conocimientos, entre ellos el conocimiento de Dios, pero no del Dios de las religiones, porque ahora lo vamos a profundizar, ahora que nos amplíes también tu experiencia, sino de una fuerza suprema, de una inteligencia suprema, que si vamos, por ejemplo, a los profetas bíblicos, ¿no? A los profetas más importantes, algunos le llamaron el Padre Eterno, otros le llamaron, como Jesús le llamó, el Padre Creador. Y bueno, ahí me encontré con estos conocimientos dejados hace miles de años y empecé a atar cabos, ¿no? Empecé a enlazar, y de hecho ahora vamos a compartirles algunos extractos a las personas que nos ven, y empieza a formarse, empieza a crearse dentro de mí la imagen del Dios verdadero, del Dios de la vida. Entonces, ahí fue donde empecé a descubrir este conocimiento, y gracias a esto en el canal Flecha Antigua hemos hecho varios videos hablando precisamente del conocimiento del Dios de la vida. Y hay varios videos que hemos hecho. También he visto en tu canal que toda la lógica y la inteligencia que hablas del corazón contiene la misma esencia. Yo fui primero caminando como a encontrar eso que conectara con la vida, pero más adelante en ese camino conecté también con el mensaje de Jesús. Y eso que mencionabas pasa claro, como dijiste, doctrinas, religiones, y que de alguna manera tienen que usar alguna parte de conocimiento o de saber que sí tiene que ver con la verdad, o con el Dios verdadero, o con el Dios vivo, o con la fuente. Tienen que utilizar algo de... ¿Por qué? Porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos la memoria de esa fuente. Intuitivamente vive con nosotros y se expresa. Y eso quiere decir que cuando nos presentan algo que tiene que ver con esa memoria de la fuente, en nosotros vibra, en nosotros resuena. Luego aprendí que eso es lo que pasaba con el mensaje de Jesús. Cuando él hablaba, hacía resonar la memoria del Padre dentro de quien lo escuchaba. Entonces la persona, así religiosamente le dijeran, porque la sinagoga le decían que ignoraran a Jesús, así fuera diferente a lo que sabía y creía, así algunos de sus familiares no lo siguieran, algo por dentro que tal vez no se podía explicar, hacía que sintiera y siguiera a Jesús. Eso es por esa resonancia que genera y porque Jesús transmitió vivo y puro ese mensaje. Luego, ese mensaje de Jesús se convirtió en la base para que las religiones precisamente siguieran tocando un poco de esa memoria dentro de nosotros, pero luego la envolvieran en una cantidad de dogmas y de rituales y de cosas y de mentiras y de miedos y de control, de manipulación. Entonces, yo continué ese camino de poder comprender y que fuera el Dios que yo, o sea, el origen, mejor dicho, tú lo mencionaste, una inteligencia superior, porque yo veo detrás de la naturaleza y veo detrás de mi existencia una inteligencia. Cuando digo detrás me refiero al origen, es decir, si ves cómo funciona la naturaleza, ahí hay una inteligencia, no de datos, no de tener información, hay una inteligencia que tiene un poder también para crear esa vida y esa armonía que hay en la naturaleza. Entonces yo quería acercarme, era allí,
y por eso cuestionaba todo lo anterior. Entonces también inicié un camino de buscador, de preguntar mucho, de hablar con personas, de ir a varias religiones, organizaciones, grupos, etcétera. Y en ese camino me fui dando cuenta también otra de las grandes diferencias con lo que pasa desde el planteamiento religioso. Precisamente eso que pasó contigo y conmigo, como de esa vena de buscadores, como de ese impulso de cuestionar, como esa actitud de no tragar entero. Eso normalmente o en la cultura religiosa tiende a ser mal visto, a señalarse al que cuestiona mucho. Y entonces vuelvo al comparativo. Si yo detrás de la naturaleza veo una gran inteligencia, esa inteligencia decidió darme a mi inteligencia. Lo que yo analizo en la vida de nosotros como seres humanos es que a la inteligencia que hay detrás de la vida le agrada que nosotros seamos inteligentes. Pero cuando a mí en la religión me guían con base al miedo, a lo que no puedo cuestionar, a lo que no puedo saber, a lo que tengo que tragar entero, a lo que es misterio, es como si me estuvieran diciendo, hey, no uses tu inteligencia. Y si en esa fuente religiosa o en ese conocimiento o planteamiento religioso me están tratando de acercar a Dios, la idea que yo capto es que el Dios que ellos promueven le da miedo de mi inteligencia. Entonces ahí como que no me cuadra, que supuestamente por este lado me están acercando al origen, pero lo que yo veo como una cualidad que me dio el origen, que es la inteligencia, aquí es negada, o aquí es señalada, o aquí se quiere subyugar. Porque ocurre que lo quieren encerrar a uno. Tú nada más puedes leerlo de aquí. Tú nada más puedes creerlo de aquí. Y tú le puedes preguntar a los de aquí. Porque si vas y husmeas y buscas por otros lados, te estás condenando, te estás untando del mal, te estás saliendo del camino. Entonces, no lo veo lógico, porque es que, vuelvo, ese origen inteligente que hay detrás de la naturaleza es el mismo que decidió darme a mí la inteligencia. Si la intención fuera que yo no fuera inteligente, entonces no me la hubiera dado. Pero si él me dio la inteligencia y dentro de ella la capacidad de cuestionar es para que la use, entonces en mí hay un pensamiento. ¿Y qué tal si yo tengo la inteligencia y tengo la capacidad de cuestionar y de buscar, es precisamente para poder acercarme a la fuente, a Dios? Eso empezó a reconectarme con Dios y a decirme, pues pucha, busca, lee, escucha, pregunta, cuestiona, porque estoy haciendo algo que me dio inteligencia. Y yo veo, para mí suena y tiene mucho sentido, veo toda la lógica en el hecho de que una fuente inteligente, un creador inteligente, su creación la haya dotado de inteligencia también. ¿Por qué no? Por lo tanto, hay que seguir ese impulso, tal como hemos hecho, tal como yo invito a que se haga, que no nos dé miedo de preguntar, que confiemos en esos impulsos. Y que fue lo que a mí me llevó a buscar, a cuestionar, a escuchar donde hubiera lógica. Y eso fue lo que fui hallando. Fui hallando lógica, fui hallando respuestas para mí, respuestas que me guiaron a comprender la relación con Dios como una relación íntima. Yo necesito intimar con Dios. Como tú quizás tienes con tu pareja, es íntima. No estoy hablando de lo físico. Estoy hablando de la relación íntima que se construye entre dos seres que se comparten, que se sienten. Entonces yo quiero preguntarte e invitarte a reflexionar sobre cómo sería una relación de esa intimidad de dos seres, pero con un intermediario. No, ahí se rompe. No puede haber. Con alguien que te dice, que trae razones y que lleva razones. No puede haber.
porque ya habría un tercero allí. O sea, no habría una comunicación directa. No intimas, exacto, no hay esa relación. Y eso lo comprendí también cuando vi con otros ojos el mensaje de Jesús, porque él decía, el Padre y yo somos uno y el mismo. Unidad, hay unidad. Jesús intimaba con el Padre. Y yo, según el mensaje que yo capté desde la religiosidad que me mostraron, era que yo no podía intimar así con el Padre, sino que tenía que ir al lugar o a la persona. Entonces, no, yo necesito intimar con Él, enamorarme con Él, sentirlo. Eso fue lo que empecé a buscar, que el conocimiento que yo adquiriera me permitiera comprender esa relación con Dios. Digamos que cuando uno comienza esa búsqueda y empieza a encontrar, digamos que conocimientos que te ayudan de una manera más sencilla, más lógica, a establecer una conexión real. Porque una de las cosas que uno rechaza, una es la que dijiste, el tema del intermediario, otra cosa es el tema del diezmo, otra cuestión es el tema de que yo tengo que ir a un lugar para estar en la presencia de Dios. Eso es lo que se nos enseñó, eso es lo que creemos. Como humanidad en su gran mayoría se cree que para estar en la presencia de Dios yo tengo que ir a un lugar donde hay un intermediario y donde tengo que dar algo a cambio para poder seguir estando allí. Y ahí es donde uno de los mensajes que se desprendieron del conocimiento de Jesús, hablo de Pablo de Tarso, cuando llega a Atenas, esto está en Hechos, y Atenas en aquel entonces, hace casi 2000 años, hombre, varios dioses adoraban, ¿no? Varias figuras, varias imágenes, y todo estaba rodeado por figuras, por santos, ¿no? Algo parecido como cuando uno ve la forma en que está decorada el Vaticano, ¿no? Muchos santos y todo. Sí, total. Y Pablo llega allí, estaba pensando, sí. Sí, y Pablo llega allí y les habla a los atenienses, eso está en Hechos capítulo 17, y les dice que porque él ve una escultura, un busto que decía al Dios no conocido. Y esa estructura no tenía figura, ¿no? No tenía una figura como tal representativa. Y él les decía ahí que les venía a hablar a los atenienses del Dios no conocido. Y el Dios no conocido, luego, pues que uno analiza todo esto que estamos hablando, es precisamente aquel Dios del que también vino hablando Jesús, cuando decía que mi Padre y yo uno somos, o decía que al Padre nadie lo ha visto, a pesar de que en el Antiguo Testamento se enseña de que Moisés habló cara a cara con Dios, entre comillas. Y también en varias oportunidades Jesús les mostró a los discípulos a través de sus palabras el mensaje o la imagen del Padre verdadero, cuando hablaba del amor, cuando hablaba del perdón, cuando hablaba de la justicia. Y entonces ahí iba construyendo esa imagen para que ese mensaje quedara plasmado hacia la humanidad del futuro también, no era solo para los discípulos. Y entonces Pablo, cuando recoge ese mensaje del Cristo y empieza a predicarlo, le habla a los atenienses para decirles que el Dios no conocido o el Dios que hizo el mundo y todas las cosas no habita en templos hechos por manos humanas, ni es adorado por manos de hombre. ¿Y por qué no necesita nada? Porque Él es quien da, así lo enseña ahí. Da aliento, vida, y con la vida, pues tú tienes todas las cosas. Y entonces, en esa enseñanza muy poderosa que entregó Pablo a los atenienses, si nosotros hoy en día la estudiamos, porque se desprende el mensaje de Jesús, va en contravía a lo que se enseña en las religiones. Cuando se dice que tenemos que ir al templo a adorar a Dios, pero ¿cómo es posible que la fuerza suprema o esa inteligencia de la que tú hablabas ahorita, Jaime, esa inteligencia de la cual surgió toda la creación, va a habitar en una casa, en un lugar físico de piedra? No tiene lógica. Y esas son las reflexiones que personas como tú y yo nos hicimos en algún momento y nos llevó a buscar, a encontrar respuestas, porque dice en el mismo documento bíblico, en Apocalipsis, que llegará un momento de los anuncios finales donde se tocarán las trompetas, y cuando habla de trompetas son anuncios precisamente, conocimientos que empezarán a escucharse en todo el planeta. Y dice que para ese momento el misterio de Dios será consumado. Y el misterio de Dios tiene que ver con dos dimensiones, ¿no?
Una es precisamente el conocimiento que acerca a la humanidad a Dios, pero ese conocimiento también tiene una condición y dimensión interna, porque hasta ahora hemos creído que Dios es alguien afuera, que es alguien, un Señor por allá al que tenemos que adorar. Y no hemos comprendido que toda la sabiduría y el conocimiento de la vida vive dentro del hombre, habita dentro del hombre como chispa de vida. Y ese es el misterio de Dios que la humanidad, yo me atrevería a decir en su gran mayoría, aún no comprendemos. Entonces, ese conocimiento de Pablo, de Jesús, se enlaza con otros documentos que ahora también vamos a tocar, que ratifican eso. Por ejemplo, yo he hablado mucho en el canal de los Windmakers sobre los 3 documentos adjudicados a la primera fuente. Y el primero de ellos, que es mi mensaje central, si usted, querido amigo, lo lee y lo compara con Hechos 17, es lo mismo. Solo que en otras palabras, ¿no? Quizás más modernas, más extensas, pero habla de lo mismo. Cuando el Padre allí, o la primera fuente, dice que lo buscamos en las capas de este mundo, pero dice que no lo vamos a encontrar allí. Que no hay nada más que nos acerque a la primera fuente que el sentimiento de unidad, unicidad y totalidad. Lo que tú hablabas ahorita, ¿no? Una relación íntima, intimar con esa primera fuente. Y luego, en otro documento que se llama Mi Revelación Central, ahí la revelación que nos entrega este contacto extraterreno, porque estoy hablando de un mensaje extraterreno encontrado a finales del siglo pasado, en cápsulas del tiempo. Ahí se nos entrega la revelación de que la chispa divina vive dentro del hombre y que precisamente esa chispa divina es la que nos impulsa a buscar, la que nos impulsa a tener ese encuentro con la primera fuente. Ahí nos dice, vives más dentro de mí, dice el Padre Eterno, también en mi mensaje central, que lo que yo estoy dentro de mí. Es decir, que hay una interconexión. Vivimos dentro de Él, pero a su vez Él vive dentro de nosotros como chispa luz. Entonces, toco esto, Jaime, para complementar lo que nos vienes contando y nos vienes diciendo de tu experiencia, para que también las personas que nos ven, digamos que puedan ir a buscar también a documentos que ratifican, ¿no?, esto que estamos diciendo y que encontramos en nuestro camino de búsqueda. Me gusta pensar, para ponerlo de pronto en unos términos sencillos, que el Padre nos mandó saludos con Jesús. Que el Padre que nos ama y que está por dentro, pero como nosotros olvidamos esa relación, tenemos un olvido de Dios, tuvo que mandar un mensaje muy fuerte, y el mejor mensaje, como decirle: Jesús, vaya, llévele saludos a esa humanidad, dígales que yo estoy enamorado de ti, al Padre. Y todo el mensaje de Jesús fue recordarnos del Padre. Y por eso dista mucho de lo que pasa en las religiones, que nos presentan en relación con el Padre a través. No vale, de que el ser humano está por el suelo, o sea, muy alejado de Dios porque somos muy pecadores. Ese es el mensaje que da muchas veces la religión, y Jesús es un mensaje totalmente distinto desde el amor del Padre. Entonces, si yo tomo el mensaje de Jesús y digo, ok, el Padre me está llamando, y me está llamando para que yo mire adentro y me encuentre con Él. ¿Por qué? Porque me ama. Ay, a mí me gusta, sí, a mí me gusta el Padre, me gusta estar con Él, me gusta ser con Él. Entonces, lo encuentro también, lo siento y pienso a vivirlo. Una relación interior. Eso es el Dios vivo. Eso es lo que yo aprendí y es lo que busco. Y por eso luego, cuando encontré lo que es el pensamiento del corazón, conecté totalmente con esto, porque cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento principal, Él dice: amar a Dios sobre todas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces lo pone como un punto de encuentro y de referencia, el corazón. Entonces encontré que el pensamiento, todo el poder del pensamiento del corazón, todo lo que se refiere, todo el para qué del pensamiento del corazón, es la relación con Dios. Mi corazón, tu corazón, existe para la relación con el Creador. Y cuando yo habito mi corazón, sigo esa enseñanza de Jesús
y encuentro la relación con el Padre en mi corazón, ahí aparece el Dios vivo. Que es lo que Apocalipsis remarca, ¿no? Apocalipsis es un libro de esperanza sobre todo. Y dice que esa transformación, la esperanza que viene, es para los del sello del Dios vivo. Tener el sello del Dios vivo en la frente y en el corazón. Es la relación con el Dios vivo, es una relación, es una experiencia constante, relación constante. Por eso es Dios vivo. No Dios como una referencia de una imagen. No Dios como la historia de hace 2000 años, que dejamos los sucesos de Jesús como una historia que nos volvemos a contar cada año o cada misa. No sé, pero se quedó en hacerle reverencia a la historia, pero es una historia que no hacemos parte de la conciencia, es como yo lo veo. Se le hace reverencia a esa historia, pero no tomamos la historia para hacerla parte de nuestra conciencia, para hacerla parte de la conciencia ya, en cada momento, en cada pulsar del corazón. Pero si alguien llega a hacerlo así y convierte ese conocimiento de Dios, experiencia constante, ahí aparece el Dios vivo. Deja de ser tradición, deja de ser la historia, deja de ser una imagen, deja de ser algo a lo que tengo que temerle, deja de ser algo a lo que le pido todo y deja de ser algo en lo que simplemente tengo que creer o que es la respuesta a todo, para trascenderlo y que sea una experiencia profunda y constante. Eso es el Dios vivo dentro de lo que yo aprendí. Y esa relación de Dios vivo se da en el corazón. Cuando yo invito a que pensemos y vivamos desde el corazón, es porque ahí está la relación con el Creador, con el Padre. Y en lo que puedo recordar de cuando pude conocer el documento, uno de los documentos de Windmakers, esto se me selló. Dice: no hay espacio separado entre tu corazón y mi corazón. Dice la primera fuente, el Padre. No hay espacio separado entre tu corazón y mi corazón. Quiere decir, y también aquí recuerdo, ¿no?, que dice el documento, y no me vas a dejar mentir, Salim, el documento dice que, en otras palabras, el ser humano va a llegar al Padre, sí o sí. Algo así dice ahí. Sí, dice que digamos que en el plan de ascenso programado, de ascensional y evolutivo, el propósito nuestro es unirnos con Dios. Y tarde o temprano vamos a llegar a Él. En otras palabras, dice así. Exacto. O sea, esa es nuestra esencia existente. Exacto, entonces, si conectamos eso con lo anterior, claro, el corazón es la guía para que lleguemos al Padre. Y ese es el sello del Dios vivo. Vivirlo, 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 vivirlo. O sea, que mi experiencia de vida no sea nada más vivir los problemas, vivir el trancón, vivir la situación que sea que yo tenga, sino que es estar viviendo al Padre, estar viviendo a Dios. Y entonces lo que yo digo y siento es: ¿por qué va a ser así? ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar? ¿Por qué eso está escrito? Escucha esto bien, a ti que estás viendo este video ahí en Flecha Antigua, a tu corazón este mensaje. Tú como ser humano, yo como ser humano, todos como humanidad, vas a llegar al Padre a través de tu corazón, y el Padre a través de tu corazón te hablará de ti mismo, te enseñará sobre ti, te contará de tu esencia, de tu poder, de tu propósito, de tu origen, de lo que eres, de para dónde vas, de tu potencial. Y ahí es que la situación de vida que tenemos como humanidad cambia totalmente. Reitero, tú como humano llegarás al Padre y el Padre te enseñará de ti mismo. Y eso ocurre en el corazón. Y ocurre ahí en el corazón. Dios sea una experiencia viva y constante. Eso es el Dios vivo. Y para eso es que existe el pensamiento del corazón. Hablamos del pensamiento del corazón, es pensar dentro de la memoria y la voluntad del Padre. Ese es el pensamiento del corazón. Pensar con la memoria y la voluntad del Padre. Y si tú te das unos espacios para reflexionar lo que eso significa, vas a sentir lo poderoso que es.
Ese es el faro de mi vida, el rutero de mis días. Buscar tener esa experiencia constante. Ese es el valor de mi realidad, de mi día a día. La experiencia del Dios vivo. Y te lo puedo decir, te lo voy a decir, que cuando tú lo experimentas, no hay nada que se compare. Al punto tal que uno no tiene palabras para explicarlo, ¿sí o no, Salim? Uno lo siente y quisiera decirlo, quisiera contarlo, pero llega un momento que uno no tiene más palabras para explicarlo, pero es decirte, invitarte, hey, tienes que buscarlo y vivirlo, para que veas que todo lo otro que nos dijeron de Dios se queda en los tobillos, ni en los tobillos, cuando a comparación de lo que es vivirlo, la experiencia. Así es. Excelente, Jaime, excelente, porque como tú muy bien lo dices, no hay palabras para poder describir lo que es en sí el Dios vivo, ¿no? Podemos contar nuestras experiencias, podemos encontrar lo que comprendemos, podemos citar algunos documentos, algunas citas que nos entregaron conocimientos para comprender esto. Pero realmente, incluso lo dice los mismos conocimientos. Recuerdo, por ejemplo, el libro secreto de Juan, cuando intenta hacer una descripción de lo que es la primera fuente, ¿no? El Padre innominado. Y luego de hacer una descripción extensa, siempre me llama la atención este pedazo, ¿no? Cuando dice, y no es que sea realmente así, sino que es mucho más grande. Después de decir que es insondable, inconmensurable, inmedible, eterno, que no es grande ni pequeño, ni corpóreo ni incorpóreo. Es decir, una descripción que descresta, ¿no? Y luego al final para decir, y no es que sea realmente así. Entonces, como tú lo dices, ¿no? La única forma de conectarse al Dios vivo es vivir dentro de esa ley. Conectarte dentro de esa ley a través del corazón humano para poder realmente percibir y sentir lo que es el Dios vivo. Porque como la misma palabra lo dice, es vivo. Quiere decir que es a través de la experiencia, a través de la acción, a través de la memoria, del sellado de experiencias desde el corazón, y sobre todo experiencias que edifiquen, experiencias que te conecten a la vida, que te conecten a la creación, para poder realmente estar conectado a esa esencia del Dios vivo. Y ahí es donde entran, por ejemplo, porque la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo me conecto? Es decir, ¿cuál es la forma, el mecanismo para conectarme? Y aquí, bueno, en el canal hemos, hablado de varias herramientas, de leyes de funcionamiento del ser humano. Nosotros tenemos una forma por ley de grabar memorias y sellarlas a través del corazón, a través de la mente y el corazón. Así grabamos nuestras experiencias y nuestras acciones. Para ponerlo sencillo, en la medida que usted grabe experiencias de luz, y cuando me refiero a experiencias de luz, son situaciones que te acerquen a la naturaleza, que te acerquen a la vida, entonces esa experiencia y memoria te acercará más a lo que nosotros aquí hemos comprendido que es el Dios vivo. Pero si usted es una persona que graba experiencias negativas, de vicio, de muerte, de destrucción, evidentemente eso te va a alejar del Dios vivo. Entonces aquí no hay intermediarios, ¿no? Aquí es solo la voluntad del ser humano y la necesidad que tenga de conectarse la que nos va a llevar a encarnar y a sentir esa fuerza del Dios vivo. Ahí es donde se encuentra lo que muchos sobre el mundo, principalmente todo tipo de conocimientos y religiones que surgen desde el cristianismo o hacen parte del cristianismo, buscamos a Cristo. Cristo está en el Dios vivo, así es. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos que ellos qué creen que Él es, y Pedro le responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mateo Hijo 16. del Dios vivo. Ah, bueno, compadre, por ahí es. Mateo 16. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, si tú sientes profundo el mensaje de Jesús y quieres seguir su camino de Cristo, de cristificación, que no tiene que ver con que lo hayan crucificado, sino con el poder que Él vino a enseñar. Si quieres seguir ese camino de lo que es Cristo, piensa, busca, vive el Dios vivo.
Porque Cristo es hijo del Dios vivo. Puedo decir que si, podemos decirlo así, si tú experimentas el Dios vivo, tú te cristificas. Porque la experiencia del Dios vivo hace que tú renazcas dentro de ese poder de lo que es Cristo. ¿Dónde sucede eso según lo que estamos planteando? Es una relación con el corazón o desde el corazón. Y para ir a lo que estamos hablando de cómo conectar, pues como se trata del corazón, como la clave está en que vivamos esa relación desde el corazón, porque el sentido del corazón es el que es capaz de concebir y percibir y vivir esa magnificencia de lo que es el Padre. En la mente no cabe. Es el sentido del corazón que tenemos que aprender a conocer, el que nos va a permitir llegar ahí. Entonces, estamos hablando de conectar con el corazón. El planteamiento es este. El corazón está listo para permitirnos la relación con Dios. El asuntico que debemos solucionar está aquí, en la mente, en el cerebro y por lo que Salim ya explicó, las memorias que grabamos. Entonces lo que sucede es esto. Lo que hay en el corazón como presencia del Padre o del Dios vivo es la melodía de la vida. La melodía de la vida. Y lo que hemos grabado desafortunadamente en la mente, como humanidad, es puro ruido. Ruido de muerte, ruido de desconexión, ruido de inconsciencia. La melodía en tu corazón sigue sonando, pero el ruido no la deja escuchar. El trabajo está ¿en dónde? En bajar el ruido de la mente, sacarle ruido para que el corazón, la melodía del corazón pueda sonar. ¿Cómo se hace eso? Ahí entra lo que dice Salim, lo que es la memoria. Cuidar lo que guardamos por los sentidos, cuidar de lo que pensamos, cuidar de lo que sentimos, cuidar de lo que hablamos, porque eso es lo que está como ruido. Y una clave fundamental de todo este proceso para poder limpiar la mente y que pueda conectar con el corazón es lo que estuvimos mencionando desde el principio. Tienes que cuestionar. Escúchalo así y bien, escúchalo muy bien. Si no cuestionas tu razón, no conectas con tu corazón. Si no cuestionas tu razón, no conectas con tu corazón. Porque lo que nos pasa es que lo que ya tenemos en la mente y lo que razonamos ya lo tenemos como fijo y firme. Y ahí es donde nos cerramos las posibilidades. Pero cuando yo cuestiono lo que tengo en mi razón, lo que crees que es la vida, lo que crees que es Dios, lo que crees que es la felicidad, lo que crees que es tu relación. Todo eso, haz procesos de reflexión para cuestionarlo. Y en la medida que cuestiones la razón y sientas que no tiene más respuestas tu razón, vas por el camino indicado. Porque vas a hacer que tu mente tenga que escuchar a alguien más que a ella misma. Y va a tener que escuchar al corazón. Así la mente va quedándose sin ruido cuando haces reflexión, procesos de reflexión, que te das espacios para reflexionar, para cuestionar, y el corazón te va a poder transmitir su mensaje. Pero, todo esto lo podemos también direccionar y enfocar en un aspecto clave, para resumirlo. Si quieres conectar con el corazón, que es donde está la relación con Dios, entonces digamos, Dios igual amor. La inteligencia suprema que es Dios es el amor. Es decir, el amor es la inteligencia superior. Ese amor que es la melodía de la vida está en tu corazón. Si quieres llegar a ella, hay un camino. Tenemos que ser paz. Reitero, tenemos que ser paz para llegar a ser dentro del amor. Es decir, para llegar a ser con Dios. ¿Qué significa tenemos que ser paz? Mermar el ruido de la mente. Si tienes que perdonarte o perdonar, trabaja sobre ello. Si hay algo que estás haciendo que no te deja dormir, trabaja sobre ello. Si hay algo que te están diciendo que te está afectando, mira cómo solucionarlo. Si hay algo en lo que piensas que no te genera paz, cámbialo. Busca paz. Y no es que te vas a ir a vivir solo en una montaña para que nadie te fastidie, no. Es que seas paz a pesar del entorno. Entre más logres ser paz, más accedes a la inteligencia del amor que está en tu corazón. Ese es el trabajo, ser paz.
Y eso va a incluir corregir tus errores. Eso va a incluir que si tu cuerpo no tiene paz por lo que comes, si lo que comes no le da paz a tu cuerpo, entonces sé paz comiendo algo diferente. Es decir, por eso la expresión es ser paz. Yo tengo que ser paz integral en todos los aspectos. Ser paz para direccionarme o poder enlazar, encajar, entrar a la inteligencia que tiene el corazón, que es la inteligencia superior, que es el amor, que es Dios, el Dios vivo. Y quiero terminar con decir esto. Hay una lectura que sé que tú también la conoces, Salim, el plan A en sus 3 fases. Es también un mensaje extraterreno. Y quiero traerlo en una parte esencial, al final, está al final de este contenido, de ese documento. Porque afirma lo que también dice el Apocalipsis y lo que ya yo creo que todos como humanidad tenemos que estar viendo, y es que vamos para un nuevo tiempo. Tiene que amanecer y esto se está transformando. Pues bien, esa transformación trae una nueva forma de vida como humanidad. Y lo que dice ese documento del plan A en sus 3 fases por allá al final es que para la humanidad del nuevo tiempo, tienen una perla preciada, es decir, encuentran un tesoro, lo dice explícitamente así. Para esa nueva generación, la relación y conocimiento con Dios será la perla preciada del ser. Ese es el tesoro que necesitamos encontrar. Reitero, será la perla preciada del ser. Es decir, la transformación que estamos viviendo como humanidad nos va a llevar de alguna manera a apreciar, a darnos cuenta que nuestro mayor tesoro es la relación y conocimiento con Dios, no de Dios, con Dios. Eso dice esa profecía. Para mí a eso nos estamos acercando, y eso es lo que ocurre en tu corazón cuando lo descubres. Encuentras la perla preciada, tu relación y conocimiento con Dios. Eso es la riqueza de tu ser, de mi ser y de todos, porque es lo más indescriptible y grande que hay. Es el Dios vivo. Esa invitación de que hacia allá vamos es con lo que quiero como concluir este agradable espacio, que te agradezco mucho, Salim, como a todos los que nos están observando. Gracias por sus corazones, mi gratitud, mi amor, mi respeto a esos corazones y a la fuerza que está ahí haciéndolos palpitar. Gracias, Salim. No, gracias a ti, Jaime. Excelente la conclusión, sobre todo cuando terminas con el tema profético, porque también otra profecía dictada por los mismos que dictaron el plan A, los pleyadinos, que es la profecía de los 9 tiempos, y esta concluye, ¿no?, en su parte final, luego de que se dan todos los acontecimientos y la humanidad llega a una transformación. Dice al final, la humanidad se ha reencontrado con Dios. Es decir, es esa conexión con la vida, con el Dios vivo, lo que genera ese nuevo tiempo, lo que genera esa condición que también el plan A dice que ese nuevo mundo estará regido por un nuevo pensamiento y estará basado en las leyes del amor, que era lo que tú hablabas, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a esa conclusión, ¿no? La esperanza que tiene la humanidad para vivir estos procesos de transformación de una mejor manera, para gestar ese nuevo tiempo, ese mundo mejor que hace mucho tiempo fue anunciado. El único camino es la conexión con el Dios vivo, descubrirse por dentro, con el poderío que llevamos por dentro, y esa condición es la que nos colocará en ese tiempo pletórico que muchos hemos anhelado desde siempre. Habrá seres humanos que quizás hoy no lo anhelen, pero cuando los acontecimientos se recrudezcan en el mundo, empezaremos a buscar respuestas más esenciales que el dinero no podrá tener, que el poder no podrá tener, que la política no podrá tener. Las únicas respuestas surgirán del corazón humano.